Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un brindis con Baco. Hoy les cuento que a través del personaje de la semana queremos presentarles a uno de los hombres que sin duda alguna ha sido influyente en el mundo de los vinos en nuestro país y también creemos que ha inspirado a muchísimas personas a adentrarse a este mundo. Hoy tenemos a nada más y nada menos que al sommelier Gilberto Pagua de la Casa de Antociano. Gilberto, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado ser el personaje de la semana a través de un brindis con Baco. Muy agradecido por la invitación. Gracias, Gilberto, por haberla aceptado. Y a ustedes en casa también, como siempre, la invitación para que nos acompañen con un té, con un café, con un vino. La idea, como siempre se los decimos, es que ustedes se la pasen tan bien como nosotros. Bienvenido, Gilberto. ¿Quién es Gilberto Pagua de la Casa de Antociano? Muchos te conocemos de algún evento, de alguna cata presencial o virtual, pero muy pocos conocemos la historia que hay detrás del hombre que tiene tanto conocimiento acerca de los vinos en nuestro país. Gracias. Gilberto Pagua es un ingeniero electricista que se empezó a apasionar por el mundo del vino hace unos cuantos años. Nosotros, me ha gustado el vino, a mi esposa también le gusta el vino. Nos acercábamos a las tiendas de vinos, a un supermercado y empezábamos a ver las góndolas y veíamos que había la variedad, comenzábamos a comentar y la gente se nos acercaba en varias oportunidades y nos decía: ustedes parece que saben de vino, quiero regalar una botella para alguien, ¿qué me pueden recomendar? O tengo una cena esta noche, ¿qué vino puedo llevar? Entonces, a partir de esas experiencias nos parecía que había mucha gente que tenía interés por aprender, pero que no lograba encontrar la información. En ese momento no había tanta disponibilidad de información y de tecnología como la hay hoy en día. Y yo tengo una agencia digital de desarrollo web y redes sociales desde hace 20 años y decidí, bueno, déjame, montar un blog. Déjame escribir sobre el tema del vino que me está gustando. En ese momento también mi esposa me regaló un libro que se llama En la luz de los vinos. Fue el primer vino que tuve sobre el tema y me lo leí desde la primera página hasta la última. En las últimas partes del libro está el glosario y en los primeros términos del glosario estaba la palabra antociano. Todos sabemos que los antocianos son los pigmentos que hacen que el vino tinto tenga el color. Y decidí que el blog se iba a llamar La Casa de Antociano. Entonces monté el blog, le puse su dominio propio y comencé a escribir mis experiencias, lo que me encontraba, compartir información que me pareciera importante. Y la Casa de Antociano es un proyecto que inició en el 2007. En el 2007, en marzo del 2007 hice la primera publicación en el blog. Ahí fue donde comenzó todo. Pero no empezó en Guatemala. No, yo soy de Venezuela, mi familia es de Venezuela, mi esposa y mis 2 hijos. Comenzó en el año 2007 y nosotros llegamos a Guatemala en el año 2011. ¿Qué te trajo a Guatemala, Gilberto? Vinimos por un proyecto de mi esposa, por trabajo de mi esposa. Eso nos trajo aquí. Al yo tener una agencia digital se me hacía más fácil como que ser más portable y atender a mis clientes desde aquí de Venezuela. Ya hoy en día ya tenemos una década en Guatemala. Mis hijos ya han crecido aquí, ya tienen más tiempo viviendo en Guatemala que en Venezuela. Nos sentimos muy a gusto, afortunadamente hemos sido muy bien recibidos y nos sentimos muy a gusto en este país que nos ha acogido. Y te contaba un poco sobre la historia. Comencé entonces a escribir sobre el blog. En el blog sobre el mundo del vino me contactó una importadora por primera vez y me dijo: quiero enviarte unas muestras de mis vinos y quiero que los pruebes y los reseñes en tu blog si te parece. Era la primera vez que me pasaba. No sabía qué hacer. ¿Eso en Venezuela o acá en Venezuela? Eso fue en Venezuela. No sabía qué hacer. Consulté a algunos blogueros en Estados Unidos que tenían más experiencia. ¿Qué hago? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Hice varias consultas, me dieron feedback varios y dije: bueno, te acepto las muestras siempre y cuando yo tenga la libertad de poder escribir mi experiencia. Y perfecto, aceptado. Entonces comencé a reseñar eso, me empezaron a invitar a actividades, que había mucho de invitaciones a export manager, enólogos, propietarios de bodegas. Comencé a asistir a ferias de vinos, o me invitaban a ferias de vinos. En Venezuela se hizo un evento por varios años que se llama el Salón Internacional de Gastronomía, que cada vez que le hago referencia a algún export manager que ya he entrevistado aquí en Guatemala, sí recuerda como muy bonito ese evento.
y es posible que algunas personas lo recuerden con mucho cariño. Entonces, sí me volví alguien a quien fue el primer blog de vinos de Venezuela. Y en esa época era lo más importante que había a nivel digital. Ya después entonces aparecieron las redes sociales. ¿Y cuál dirías, digamos, todos los personajes que hemos tenido acá han tenido un punto específico en su vida donde dicen, aquí fue donde arranqué? ¿Cuál creerías que fue ese punto? ¿O cuál fue la inspiración para empezar? ¿O qué fue lo que cuando dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar? Porque me contabas que eres ingeniero, sí, y al mundo de los vinos son dos mundos muy distintos. Es buscar un balance de los dos hemisferios. ¿Ah, sí? O sea, está lo lúdico, que es el mundo del vino, y está lo científico, que es mi carrera como ingeniero y mi agencia digital. Entonces, con estos dos aspectos que llevo manejando, se logra un bonito balance. Sentido que se logra un bonito balance. Y cuando tú dices cuál es ese punto que cambió todo, como te mencioné, el blog fue para compartir experiencias, los vinos que probaba. ¿Era más un hobby? Sí, totalmente, un hobby. Algo que me gustaba expresar, siempre me ha gustado escribir. Desde que estaba en la universidad, escribía en el periódico de la universidad. Entonces era parte de mí el tema de escribir. Pero ya entonces comenzó un punto en que la gente me pedía más información. Me pidió entonces que le diera catas. Comencé a dar catas amigos, comencé a dar catas privadas. Entonces la gente quedaba muy contenta. Me gustaba siempre recibir un feedback. No es que llegaba, daba la cata y me iba. Siempre quiero conocer cómo se sienten las personas con las actividades que yo dirijo. Quiero saber, siempre buscar cómo mejorar, cómo comunicar de la manera más sencilla posible, que es uno de los objetivos que también me establecí en el blog. Comunicar el mundo del vino de manera sencilla. Claro, porque pareciera un mundo muy sofisticado, muy complejo. Sí, mucha gente se aleja porque piensa que el vino es algo complejo. Claro. Y el vino es algo que puede ser muy sencillo o muy complejo, depende de qué tanto queremos profundizar. Si una persona no quiere profundizar mucho, no importa. Lo importante es que disfrute el vino de acuerdo a la ocasión de consumo. Yo digo que en el vino la ocasión de consumo lo es todo. El vino es una de las bebidas más versátiles que hay, porque hay vinos para pedir perdón, hay vinos para pedir permiso, hay vinos para el suegro, para el futuro suegro, hay vinos para olvidar y hay vinos para recordar. Eso está interesante y la vamos a guardar. Gilberto, allá por el 2011, bueno, todavía es una frase que se sigue escuchando, pero seguramente en el 2011 la escuchabas más frecuente. En Guatemala no hay una cultura de vinos. Nosotros, que somos parte de este movimiento, lo hemos escuchado muy frecuente, pero en realidad tú que venías de afuera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste en ese 2011 y cómo lo ves ahora? Porque te hemos visto muy activo y sabemos que has sido influyente, sin duda alguna, para crear esa cultura. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Cuando llegué a Guatemala, ciertamente la cultura del vino no había estado muy presente. Iba a restaurantes y lo que había principalmente en las mesas era cerveza, ron, sobre todo. Guatemala hace muy buen ron. No había tanto vino, había una que otra copa, una que otra botella en mesas. Afortunadamente eso ha cambiado. O sea, afortunadamente la gente se ha involucrado más en el tema del vino, se ha hecho más cercana al vino, hay más variedad de opciones, hay más actividades que hagan que la gente se acerque a un vino, porque las catas son actividades muy bonitas que sirven para que una persona pueda probar varios vinos en una sesión. Yo he tenido personas en mis catas que jamás habían probado vino y me lo confiesan: mira, yo nunca he probado vino, y sientes un temor y dices, bueno, le gustará, no le gustará, pero la idea es eso, de nuevo, hacerlo de la manera más sencilla posible para que la persona disfrute. Y el poder probar un blanco, un rosado, dos tintos en una misma sesión hace que la persona se dé cuenta de que hay muchas opciones diferentes, de que hay opciones que le pueden gustar y opciones que no le pueden gustar, y opciones que hoy en día no le pueden gustar y en un año sí le van a gustar, y opciones que hoy en día le gustan y en un año no, porque el gusto va cambiando. O sea, yo siempre les digo a las personas, cuando tú eras pequeño y comenzaste a tomar café, ¿cómo recuerdas que tomabas café? Entonces, tomabas un poquito de café, un café bien clarito, con mucho azúcar y mucha leche. ¿Cierto? Eso era cualquier cosa menos café. Claro. Hoy en día, entonces ya tomas café negro, algunos ya lo toman sin azúcar, ya hasta escogen el método, si es French Press, si es B60, claro, si es Chemex. Entonces, del gusto a que comenzaste a tomar café a hoy en día va a pasar lo mismo con el vino.
Al principio vas a buscar vinos dulces, vas a buscar vinos sencillos y ya luego poco a poco tu gusto va pidiendo otras cosas. Tu gusto va pidiendo algo más complejo, más potente, ya está pensando en la comida o nosotros, la comida para acompañar el vino o como nosotros los más locos del vino que primero pensamos en el vino y después pensamos en la comida para acompañar. Entonces, no hay que asustarse con el mundo del vino, hay que explorar, probar y probar. Si probaste algo y no te gustó, anótalo. Si probaste algo y te gustó, anótalo. Y así poco a poco vas dándote cuenta de cuál es tu perfil de gusto, que va a ir cambiando, pero ya te estás identificando cuáles son los perfiles de vinos que te van gustando. Claro. ¿Cuál creerías que es tu vino favorito? Yo estuve viendo el blog y veo que constantemente publicas como un top 10 de los mejores vinos que has probado, pero creo que hay uno que sobresale, seguramente. ¿Quieres contarnos cuál es? Mi vino favorito es el próximo vino que voy a tomar. Eso está... Porque hay demasiada variedad en el mundo. O sea, tenemos una vida muy corta para probar todos los vinos que hay disponibles en el mundo. A mí, lo que sí yo busco es probar siempre cosas diferentes. Yo he hecho 2 catas. Yo afortunadamente he podido obtener vinos de países productores no tradicionales. He conseguido vinos de Bolivia, vinos de Perú, vinos de Israel, vinos de Colombia, de Venezuela, países que uno ni se imagina que elaboran vinos. Y he logrado 2 catas, he logrado acumular vinos suficientes para realizar 2 catas que se llamaron Vinos Sin Fronteras. Entonces escogí a 8 personas, nos fuimos a un restaurante y probamos 4 o 5 vinos de esos que te estoy mencionando, vinos hechos de la República Checa. Entonces hemos probado esas cosas tan bonitas que son vinos de países tan diversos. Recuerdo con especial un Tanat de Bolivia, la gente le encantó, nos sorprendió a todos y nadie se imagina que Bolivia hace buenos vinos y menos gente sabe que Bolivia produce vinos. Entonces, la altura, cuando hablamos de la altura de Argentina, hablamos de entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, estamos hablando que en zonas como Tajira, en Bolivia, tienen más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí se elaboran vinos que son potentes, con variedades potentes, como la Malbec y la Tanat. Entonces, la Tanat se asocia mucho, por ejemplo, con Uruguay, pero Bolivia también elabora muy buenos Tanat, que fue ese que nos sorprendió en una de esas catas de Vinos Sin Fronteras que te estoy mencionando. ¿Cuál creerías que es el obstáculo más grande en Guatemala para empezar a introducir a la gente al mundo del vino? Creo que es quitarles el miedo. Aquí no es un tema de precios porque hay vinos de rangos de precios muy amplios, vinos bastante económicos, lo que se llama un best value, que es un vino súper económico y fácil de tomar. Hay vinos, por supuesto, también bastante costosos que te dan unas experiencias increíbles. Entonces yo creo que el tema del precio no es un factor por el cual la gente le ha costado acercarse al vino. Es el mito. Tantos mitos que hay que siempre me gusta derribarlos todos o tratar de derribar los más importantes cuando doy catas y cursos. Esos elementos que hacen que el vino sea como muy complejo o se vea complejo. Entonces yo no percibo nada, a mí me huele a alcohol, a mí me sabe a alcohol. Ese tipo de elementos hacen que las personas no se sientan atraídas por el vino, pero si les enseñamos cuáles son las diferentes fases, la fase olfativa, la fase visual, la fase gustativa, vamos a ver que van a poder profundizar un poco más y van a darse cuenta que el vino tiene otros elementos. Claro. Mucha experiencia probando distintos vinos, distintos países. ¿Tienes algunas certificaciones internacionales? Cuéntanos un poquito de tu experiencia y pues vaya, de en qué estás estudiando ahora, los logros que has tenido. Sí, durante mucho tiempo mis conocimientos fueron autodidactas. O sea, leí mucho, estudié mucho por mi cuenta. Y decidí después que debía tener algún tipo de respaldo, que la gente, algunas personas lo buscan, lo quieren, les gusta saber si hay algún tipo de conocimiento formal. Y entonces lo primero que hice fue sacar el nivel 2 de una certificación que se llama WSET, que es el Wine Spirit Education Trust, que es una certificación que se emite desde Londres. Hice un viaje a Miami para eso, donde tú estudias previamente durante un tiempo y después tienes unas clases y presentas un examen. Esto es el Wine Spirit Education Trust, tiene 4 niveles y luego de esos 4 niveles entonces tú aplicas o estudias para presentar el examen de Master of Wine.
Entonces, esto es una certificación lo más alta posible. Me falta mucho para llegar allí. Yo tengo el nivel 2. Sí, por supuesto, quiero... ¿Y cuánto tiempo lleva cada nivel? El nivel... tiene 4 niveles. El nivel 1 es un día de estudio, pruebas algunos vinos, presentas un examen. El nivel 2 ya tienes, entonces te envían todo lo que es el material, los libros, tú estudias durante un tiempo y ya luego son 2 días de clases, pruebas vinos durante esos 2 días de clases y presentas un examen. Ya luego el nivel 3 ya tiene un nivel mucho más complejo de profundidad, necesitas estudiar durante un año aproximadamente, presentar un examen. Luego a nivel 4 ya necesitas unos 2 años de estudio, necesitas presentar varios exámenes y ya luego para el máster sommelier ya necesitas ya 2 años de estudio, hacer como una especie de tesis, presentar unos exámenes. O sea, es un tema bastante más complejo. Mucha dedicación. Ya tú necesitas dedicación, necesitas sacrificar. O sea, olvídate de tener lo que hago yo, de tener mi trabajo y ¿cómo se llama? Y estudiar para algo. Es dedicación exclusiva. Es incluso abandonar un poco la familia. No sé si han visto en Netflix unas películas que sacaron que se llaman Som. Sacó Som 1, Som 2, Som 3. Y es un documental sobre diversas personas que están estudiando para presentar el máster sommelier, y es abandono total incluso de la familia. Entonces hay un año de dedicación absoluta y exclusiva. Es uno de los exámenes más difíciles que hay que estudiar por la tasa de aprobación, una de las tasas de aprobaciones más bajas de cualquier tipo de educación que existe en el mundo. Entonces es complejo, pero la idea, yo me siento no cómodo, pero sí me siento contento de tener esos respaldos, claro, para entonces formalizar algunos conocimientos, darle más estructura y poder comunicar mejor el mundo del vino. Esa fue la primera certificación formal que yo saqué. Luego entonces decidí titularme como sommelier y ya tener el título que más gente conoce y que más gente conoce y reconoce, que es el título de sommelier, que lo hice aquí en la Escuela de Vino y Cata de Guatemala. Perfecto. ¿Proyectos en los que estés trabajando ahora? Aparte del blog de la Casa de Antociano, siempre estás activo, pero... Sí, tengo el blog, que es donde todo, como digo, donde todo comenzó, y es como el punto central donde publico muchas de las actividades. Ahí estuvimos hablando de las actividades que hice durante la pandemia, que fue unas entrevistas diarias que hice por Instagram Live para mantener a la gente conectada con el mundo del vino. Y que fue parte de la innovación y de mantenerse activo, sí, en un tiempo donde estábamos todos en casa. Estábamos todos en casa, entonces la idea era mantenerme activo, aprovechando los contactos que he desarrollado en el mundo del vino con enólogos, sport manager, y dar a conocer temas que la gente les puede interesar o que no conocía y ya conocen ahora. ¿Y qué te tocó estar a ti del otro lado de la entrevista? Exactamente, a mí me tocó estar del otro lado. Exacto, entonces siempre estoy dando catas, siempre me están invitando, siempre me están llamando para hacer catas privadas o cursos privados. Siempre estoy tratando de hacer cursos, ya sea de una sesión o de varias sesiones, para dar a conocer el mundo del vino. Entonces, eso siempre me ha mantenido en constante actividad. La idea es buscar nuevas maneras de comunicar el vino, porque como yo lo menciono, es comunicar el vino de todas las maneras posibles. Un día puede ser un Instagram Live, un día puede ser una transmisión en vivo de YouTube, otro día puede ser a través de unos Reels en Instagram. Entonces es comunicar y educar en el mundo del vino, que es lo que busco, pero acercar a las personas. Obviamente pueden aparecer de todo tipo de proyectos. Yo he dado clases en la Universidad Mariano Gálvez para el diplomado de sommelier. Eso también es un elemento que me pareció muy bonito, poder dar clases en una universidad sobre poder compartir tema. Ese conocimiento ya Correcto. A otro nivel, ¿no? Correcto. Entonces, pero siempre aparecen oportunidades y siempre las estoy aprovechando para dar a conocer y educar sobre el mundo del vino, que es lo que busco principalmente. Perfecto. ¿Qué fue lo que más te gustó de Guatemala cuando llegaste? ¿O de qué te has enamorado de Guatemala? Mira, en Guatemala me ha encantado mucho, como te digo, lo fácil que fue la bienvenida. O sea, es la primera y única vez que hemos emigrado. Y por supuesto está el temor, nos irá bien, no nos irá bien.
Llegamos con niños de 2 y de 5 años. ¿En aquel entonces? Para aquel entonces tenían 2 y 5 años. Para ellos fue un viaje, claro. Para ellos fue unas vacaciones. Que para nosotros, exacto, que no han terminado. Para nosotros sí era un cambio de vida completamente y por supuesto con temor, pero claro. Nos lanzamos. Y afortunadamente tuvimos una bienvenida, hemos sido muy bien recibidos, nos sentimos cómodos en casa, ya nos sentimos en casa, y doy a conocer el mundo del ron, que es muy bueno en Guatemala, para que otras personas lo conozcan. Y he podido también dar catas de vinos, catas de rones, catas de whisky. Tengo tareas pendientes para estudiar sobre cervezas, tratar de sacar algún tipo de certificación. ¿Café? El café, por supuesto, es una tarea muy pendiente. Sí. Necesito estudiar sobre café porque Guatemala no sé si es complejo o no, porque de verdad no lo he estudiado. No he hecho los estudios que quisiera saber sobre el mundo del café, pero ciertamente disfruto mucho del café de Guatemala. Poco a poco ya empiezo a reconocer las características de las diferentes regiones. ¿Qué hace Gilberto en su tiempo libre? No tengo tiempo libre. Tengo esposa, tengo 2 niños, tengo mi agencia, estoy constantemente en actividades y catas, y la verdad es que no sé si para bien o para mal, hace tiempo que no sé lo que es tiempo de ocio, tiempo libre. Siempre trato de aprovechar el tiempo al máximo. O sea, prepandemia, cuando iba a un aeropuerto y había un tiempo en el cual tenías que esperar, bueno, ahí estaba leyendo, ahí estaba estudiando, ahí estaba comunicándome, respondiendo correos. Entonces, sí, ciertamente uno a veces necesita tiempos de descanso, pero mientras estés haciendo algo que disfrutes, no se va a sentir una carga y no se va a sentir. ¿Comida favorita con un paladar tan desarrollado y habiendo probado tantas variedades de comida, tantos vinos, tantos maridajes? Bueno, mi esposa se burla de mí un poco porque cada vez que va a un restaurante ella ve la carta y dice, ya sé lo que vas a pedir. ¿Ah, sí? Porque si tiene camarones, los voy a pedir. Si tiene champiñones, los voy a pedir. Son 2 elementos que me gustan mucho, y si en la carta está en los postres el tiramisú, no voy a dejar de probarlo. Ese es mi postre favorito de toda la vida. Qué bueno. Metas, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Mira, por un lado sí me gustaría estar haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, difundir el mundo del vino, dar a conocer el mundo del vino, pero ciertamente en 5 años el mundo va a cambiar, así como hace 5 años el mundo digal ha cambiado mucho. Nadie pensaba, hace 5 años no existían herramientas como TikTok, no existían herramientas como Clubhouse. Dentro de 5 años van a haber herramientas diferentes. Entonces, sí voy a seguir buscando mezclar el mundo digital con el mundo del vino. Y la idea es eso, aprovechar las nuevas herramientas, conocerlas desde el principio para sacar el mejor provecho posible y que sirvan para difundir la cultura del vino. Dentro de las actividades, como te mencioné, que estaba haciendo en pandemia, que estábamos todos encerrados, decidí hacer, yo era, como dicen, one man band, porque era el productor, tenía que conseguir los contactos, yo mismo poner la cámara, preparar todo, era todo. Entonces, sí fue cansado, hice unas 30 entrevistas y ya dije, bueno, ya pausado, ya la pandemia estaba generando otras maneras de interactuar y actividades y ya también estaba un poco agotado, pero fue una experiencia bonita, logré muy buenas entrevistas, la gente le gustaba, la gente me escribía muchos mensajes privados y me decían me gustan, sigan, me proponían temas, porque sí siempre trato de escuchar al público que tengo en las diferentes redes, qué quieren buscar, qué están buscando, qué les gustaría aprender. Tú eres siempre el que está de este lado haciendo las preguntas. ¿Cuál fue la entrevista más interesante que quizás has tenido a lo largo de toda la experiencia que has podido entrevistar a diferentes personajes, enólogos, productores, embajadores de marca? Una de las entrevistas más diferentes que pude hacer fue a la princesa del vino alemán. ¿Ah, sí? Esa la hice en Venezuela. Fue una de las primeras entrevistas que hice, fue un ambiente ruidoso, con un teléfono, estamos hablando de un teléfono de hace más de 10 años, entonces las cámaras no eran muy avanzadas, pero fue una actividad que nos invitaron la cámara alemana venezolana para presentar a esta persona, que es una princesa que escogen todos los años. Esa princesa no solo debe ser bonita, como somos los concursos de belleza, sino que tiene que conocer sobre vinos.
debe conocer sobre vinos, por supuesto, de los vinos de Alemania, diferentes regiones, diferentes estilos, diferentes variedades. Entonces, parte del proceso de selección son exámenes para saber cuál es su nivel de conocimiento. La persona, una vez que gana, entonces va de gira mundial dando a conocer o siendo como una embajadora del vino alemán. Entonces ahí pude hacerle una entrevista, conocer un poco más, fue en inglés por supuesto, ella, fue el idioma en común que pudimos tener los dos. Y fue, ¿Hablas 3 idiomas? Hablo 3. Un poquito de italiano, hablo, inglés y español. Entonces ahí tuvimos ese idioma en común, el inglés, y fue previo a una cata en la cual pudimos probar diferentes vinos alemanes con diferentes platillos y tuvimos esa experiencia de poder probar o hacer maridaje con un producto que es muy difícil de combinar con vino, que son los espárragos. Los espárragos tienen un componente particular que hace que si no lo combinas con un vino correcto te deja un sabor metálico en boca. Entonces ahí pudimos comprobar de que sí hay vinos que se puedan combinar con espárragos y fue una experiencia bastante enriquecedora para mí. ¿Algún producto destilado, vino, que creas que te hace falta probar? Porque has probado muchísimo, pero que digas, no lo he probado y tiene que suceder en algún momento de mi vida profesional. Siempre estoy buscando probar cosas diferentes. De hecho, probé un destilado de Bolivia que es parecido al pisco, bastante rico, me gustó mucho, pero siempre estoy buscando cosas diferentes para probar, así como lo he hecho con los vinos de diferentes países no tradicionales. También trato de probar, pero no es algo que uno pueda conseguir de manera tan fácil. Entonces, previo a la pandemia la gente viajaba, entonces yo le pedía que me trajeran vinos y cosas diferentes. Ya hoy en día los viajes se están reactivando y ya esperemos que en un futuro pueda tener más vinos para hacer una tercera edición de Vinos Sin Fronteras y probar licores o destilados, algún whisky de India, por ejemplo. En Guatemala, una de las cosas que se está viendo de manera reciente, así como las cervezas artesanales, se está viendo mucha presencia de whisky japoneses. Sí. Hace 3 años si tenías un whisky japonés, era porque alguien lo tenía en su casa, claro. Se lo había comprado en algún viaje. Hoy en día ya vemos disponibilidad de whisky japonés, pero al estudiar tú te das cuenta de que hay whiskies de países como India. Entonces un whisky de India sí sería algo que me gustaría probar, conocer un poco más sobre los detalles de las diferentes zonas productoras, los estilos que utilizan, y es algo que puede enriquecer más la cultura de destilados. Después del vino, ¿cuál dirías que es tu bebida favorita? Bueno, evolucionó, como hemos hablado del gusto en la evolución. En la universidad yo era más amante de la ginebra. De hecho, ¿sí? mis amigos tenían un título nobiliario, era Gimberto de Tanqueray. Ese era mi título nobiliario en la universidad, y ya luego de la universidad el ron se ha convertido en mi bebida, mi segunda opción a la hora de consumir alguna bebida alcohólica. Perfecto. 3 consejos que le darías a nuestros amigos que nos están viendo para poder alcanzar esas metas, esos sueños. Hay mucha gente que quizás quiere estudiar esa certificación internacional, la WSET, estudiar para sommelier. ¿Qué les dirías a esa gente que está pensando todavía dar ese paso? ¿Por qué tendría que dar ese paso, según la experiencia que tú has tenido? ¿Por qué lo deberían dar? Van a enriquecerse desde el punto de vista profesional si están involucrados en el mundo de la restauración. Va a ser sin duda una manera de poder alcanzar nuevas metas. Afortunadamente, estando ya metido de manera más formal como sommelier, he podido ver historias de superación muy bonitas de meseros que han comenzado a estudiar, que han sacado su título de sommelier y hoy en día son sommelier en restaurantes. Es algo que también quiero ver que crezca en Guatemala. No hay muchos restaurantes que tengan sommeliers. Y es algo que tal vez en el mundo del vino están 2 aspectos. El aspecto del consumidor y el aspecto del dueño de restaurante. El dueño de restaurante
tiene una visión, quiere vender vinos, es un aspecto comercial, un aspecto de experiencia también, y está el consumidor que quiere una buena experiencia. Si alguno de los dos no rompe el círculo, no vamos a mejorar. Una persona que llega a un restaurante y le sirvan un vino en unas copas que no son adecuadas, a una temperatura que no sea correcta, o el vino no esté en buen estado, normalmente dice, no me voy a quejar porque no sé de vinos. Pero cuando le sirven una cerveza caliente, sí se queja y no es maestro cervecero. Y si le sirven un café frío, se queja o reclama y no es un barista. Entonces, tenemos que llegar con lo mínimo básico para poder exigir una buena experiencia en un restaurante. Y al restaurante tener clientes que cada vez exijan un mejor servicio del vino, entonces tienen que mejorar internamente para ofrecer ese buen servicio del vino. Parte de ese servicio del vino empieza por copas, por temperaturas, por cuidado del vino. Y también puede llegar a unos niveles en los cuales tengas a un sommelier. Y lo que yo estoy buscando hoy en día, o quiero luchar hoy en día, es que el restaurante no vea al sommelier como un gasto más en su planilla, que lo vea más bien como una oportunidad de mejorar el consumo de vino en su restaurante. Sí, porque al final, hoy día los restaurantes lo que están vendiendo son experiencias. Digamos, muchos coinciden en que, pues vaya, vinos puedes comprar en muchos restaurantes, pero la diferencia sí se marca en cómo lo venden, cómo lo sirven, todo el protocolo. Vino nos puede gustar si estamos en las condiciones de servicio correctas. Si el mismo vino en dos restaurantes diferentes, uno donde sí tienen copas, donde cuidan el servicio del vino, donde aconsejan un plato adecuado para ese vino, la persona va a tener una buena experiencia. Cuando ese mismo vino es servido en copas de vidrio, el vino caliente, no le dan un buen maridaje porque no lo saben o porque prefieren impulsar otras cosas, la persona no va a tener una buena experiencia. Y normalmente la persona, cuando no tiene una buena experiencia de maridaje, no le echa la culpa a la comida, le echa la culpa al vino. Dice, ese vino no me gustó, ese vino no me gustó con la comida. A lo mejor el vino no estaba en condiciones correctas, no fue bien, no tuvo un buen servicio, o no era el maridaje adecuado con la comida. Entonces, si quiero empujar eso, quiero llegar más a restaurantes y decirle a las personas, al dueño del restaurante, mira, el sommelier no es un gasto, ni siquiera es una inversión, es una oportunidad de que tú puedas mejorar tu servicio, tu facturación de vinos. No tienes que tener un sommelier como planilla fijo, puedes tener un sommelier algunos días a la semana. Claro. Y no tenerlo fijo, y en los días a la semana que los tengas a la semana va a ser una oportunidad para que esa persona guíe de manera más profesional la experiencia del vino de las personas que van a visitar tu restaurante. Tienen una bonita experiencia, van a volver. Claro, sin duda. Entonces es algo que sí me gustaría proyectar a futuro como un esfuerzo para que eso se logre más en Guatemala. Afortunadamente ya hay restaurantes que tienen sommelier. Hace 5 años no lo tenían, y espero que en 5 años eso aumente. Claro, que sea que sea un factor más bien, que sea algo mucho más presente de lo que está hoy en día. Perfecto. Gilberto, ya casi para despedirnos, ¿alguna vez te has puesto a pensar, si no hubieses tenido ese libro que te enamoró del mundo del vino, qué estarías haciendo hoy? Yo hubiera caído en el mundo del vino, de una manera u otra. O sea, ese libro, la no existencia de ese libro pudo a lo mejor, podría haber atrasado la ocasión o la trayectoria, pero doy gracias a Dios que ha sido una trayectoria que ha ocurrido como ha ocurrido, y me siento muy contento de poder compartir el mundo del vino a otras personas. Muchas gracias, Gilberto, por haber aceptado ser el personaje de la semana. De verdad que ha sido un privilegio, y que la gente conozca un poquito más de tu historia. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales de la Casa de Antociano? En mi sitio web, antociano.net, y en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, todo como Antociano. Twitter, Pinterest, YouTube, todos ellos como Antociano. Vivino también. Vivino, correcto. Vivino es una herramienta que me ha gustado mucho utilizar para llevar una memoria de los vinos que has probado.
Entonces eso te permite, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en las tiendas ¿cómo se llama? De Eurodeli? Claro. Que la gente llega y dice, yo probé un vino el otro día, tiene una etiqueta blanca, tiene un caballito, y uno le pregunta, ¿qué variedad es? No me acuerdo. ¿Es tinto o blanco? Tinto. Y te da muy pocas pistas. Entonces, si la persona más bien le toma una foto, lo escanea con su vino, ya puede llegar a la tienda y decirle, mira, este vino lo probé, me gustó, y eso ayuda mucho a las personas que atienden. Perfecto, Gilberto. Muchísimas gracias una vez más. Vamos a hacer el último brindis. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes en casa también la invitación para que nos acompañen en el próximo Brindis con Baco para seguir conociendo a los personajes de la semana que tendremos la siguiente semana para todos ustedes. Que se la pasen muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado.